Nunca imaginé que aquel día de pesca tranquilo se transformaría en la peor pesadilla de mi vida. Mi nombre es Lucas, tengo 32 años, y trabajo como pescador artesanal desde hace más de una década. Conozco el mar como la palma de mi mano, o al menos eso era lo que yo pensaba. Aquella mañana de sábado, salí muy temprano del puerto con mi pequeño barco de madera, el Esperanza. El cielo estaba despejado, el mar calmado, y yo tenía la certeza de que volvería con una buena cantidad de peces. Navegué durante aproximadamente 2 horas hasta llegar a mi punto favorito, lejos de la costa, donde los cardúmenes suelen reunirse. Lancé las redes al agua y me senté a esperar. El silencio era reconfortante, solo el ruido de las olas golpeando el casco del barco. Bebí un café que traje en un termo y encendí un cigarrillo, disfrutando de aquel momento de paz. De repente, sentí que el barco se balanceaba de forma extraña. Al principio, pensé que sería solo una ola más grande, pero el movimiento se repitió, más fuerte esta vez. Me levanté rápidamente y miré alrededor, tratando de entender qué estaba sucediendo. El agua comenzó a formar un remolino al lado del barco, como si algo gigantesco se estuviera moviendo justo debajo de la superficie. Mi corazón se aceleró. Agarré el costado del barco y me incliné para intentar ver qué era. Fue entonces cuando vi una sombra enorme pasando por debajo. Era del tamaño de mi barco entero, quizás hasta más grande. Tragué saliva. Ya había visto delfines, tiburones e incluso algunas ballenas a lo lejos, pero nunca algo tan cerca. El barco se balanceó violentamente otra vez, y casi caí al agua. Me agarré firme del mástil y grité, como si eso fuera a hacer alguna diferencia. La criatura, fuera lo que fuera, estaba rodeando el barco. Corrí hasta la cabina para tomar mi radio y pedir ayuda. Pero antes de que pudiera presionar el botón, un impacto brutal sacudió toda la embarcación. El ruido fue ensordecedor, un estruendo de madera rajándose y metal retorciéndose. Fui lanzado contra la pared de la cabina, golpeándome el hombro con fuerza. El dolor fue instantáneo, pero el miedo era aún mayor. Cuando logré levantarme y mirar por la ventana, vi lo que me había golpeado. Una ballena jorobada gigantesca había emergido al lado del barco, con la mitad del cuerpo fuera del agua. Era absolutamente colosal, con la piel llena de percebes y cicatrices, los ojos pequeños pero penetrantes, mirándome directamente. Por un momento, quedé paralizado, admirando y al mismo tiempo aterrado por aquella criatura magnífica. Pero entonces la ballena abrió la boca, revelando sus enormes barbas, y emitió un sonido grave y amenazador que hizo vibrar mi pecho. No estaba simplemente pasando por allí. Me estaba confrontando. La ballena golpeó la cola en el agua con una fuerza brutal, creando una ola que casi volcó mi barco. El agua invadió la embarcación por todos lados. Agarré lo que pude e intenté mantener el equilibrio mientras el agua helada subía por mis pies. El barco estaba llenándose de agua demasiado rápido. Tomé el radio mojado y grité pidiendo socorro, informando mi ubicación aproximada, pero la comunicación estaba fallando. Todo lo que escuché de vuelta fue estática. La ballena se sumergió y durante algunos segundos todo quedó en silencio. Pensé que se había ido. Comencé a usar un balde para sacar el agua del barco, desesperado por no hundirme. Pero entonces, sentí nuevamente aquel movimiento en el agua, aquella presencia gigantesca justo debajo. Mi sangre se heló. Estaba regresando. Y esta vez, tenía la certeza de que no sería solo una advertencia. Y si está disfrutando de esta historia increíble, no olvide suscribirse al canal, dejar su me gusta y comentar aquí abajo desde dónde está viendo este video. Su participación ayuda mucho al canal a crecer. Ahora continuemos porque lo peor aún estaba por venir. La ballena emergió nuevamente, pero esta vez con mucha más violencia. Se lanzó contra el lado derecho del barco con tanta fuerza que escuché la madera crujir y rajarse. Pedazos de tablones volaron por los aires y cayeron al agua. El impacto me tiró al suelo de la cabina y me golpeé la cabeza contra algo duro. Sentí un líquido caliente escurrirse por mi frente y me di cuenta de que estaba sangrando. Aturdido, intenté levantarme, pero el barco estaba inclinado de manera peligrosa. El agua ya cubría mis tobillos y continuaba subiendo rápidamente. Logré arrastrarme hasta la puerta de la cabina y salí a la cubierta. Lo que vi me hizo perder toda esperanza. El barco estaba prácticamente partido por la mitad. El costado derecho tenía un agujero enorme, y el agua del mar entraba sin cesar.
mis redes, mis equipos, todo estaba siendo arrastrado por las olas. Miré alrededor buscando a la ballena, y la vi a pocos metros de distancia, flotando en la superficie, observándome. Era como si estuviera esperando mi próxima acción. Corrí hasta el pequeño compartimiento de emergencia donde guardaba mi chaleco salvavidas y una balsa inflable. Mis manos temblaban tanto que apenas podía abrir el compartimiento. Finalmente tomé el chaleco y me lo puse rápidamente. Después saqué la balsa y tiré de la cuerda para inflarla. Comenzó a expandirse con un silbido fuerte. La ballena reaccionó al sonido. Golpeó la cola en el agua nuevamente, esta vez aún más cerca del barco. La ola creada fue tan fuerte que el barco giró violentamente y yo fui lanzado hacia afuera, cayendo directo al agua helada. La impresión del frío fue brutal. El agua estaba tan helada que apenas podía respirar en los primeros segundos. Luché por volver a la superficie, moviendo los brazos desesperadamente. Cuando mi cabeza emergió, escupí agua salada e intenté orientarme. El barco estaba a unos 5 metros de mí, hundiéndose rápidamente. La balsa inflable había caído conmigo al agua y estaba flotando a pocos metros. Nadé hacia ella con toda la fuerza que tenía, pero mis miembros se estaban entumeciendo por el frío. Finalmente, alcancé la balsa y me agarré a ella con desesperación. Fue entonces cuando sentí algo rozar mi pierna. Algo enorme, áspero y frío. Grité y subí las piernas, intentando subirme completamente a la balsa. Miré hacia abajo a través del agua y vi la sombra gigantesca de la ballena pasando justo debajo de mí. Me estaba rodeando. Mi corazón latía tan fuerte que parecía que iba a explotar. Intenté quedarme lo más quieto posible, como si eso pudiera hacer que la ballena me ignorara. Pero ella sabía exactamente dónde estaba yo. La ballena subió nuevamente, esta vez justo a mi lado, tan cerca que pude ver cada detalle de su piel llena de cicatrices, los percebes pegados en su cuerpo, el ojo pequeño y oscuro mirándome con una intensidad perturbadora. Lanzó un chorro de agua por el espiráculo, mojando mi cara. Me quedé completamente inmóvil, sin saber si un movimiento brusco haría que me atacara de verdad. Entonces la ballena abrió la boca. No era para tragarme, sino como una demostración, como una advertencia. Pude ver dentro de aquella boca enorme las barbas que filtran su alimento, el vacío oscuro de su garganta. El olor que salía de allí era horrible, una mezcla de pescado podrido y mar. Cerré los ojos y recé. Todas las historias que había escuchado sobre ballenas siendo criaturas pacíficas, gentiles, parecían mentiras en aquel momento. Esta ballena claramente me veía como una amenaza o un intruso en su territorio, y quería expulsarme o algo peor. La ballena cerró la boca y se sumergió nuevamente. Me quedé allí, agarrado a la balsa, temblando de frío y de miedo, mirando hacia todos lados tratando de adivinar de dónde vendría la próxima vez. El barco ya se había hundido completamente. Estaba solo en medio del océano, sin comunicación, sin ayuda, siendo perseguido por una ballena gigante que parecía haber decidido que yo no debía estar allí. La ballena no apareció durante algunos minutos, pero yo sabía que no se había ido. Podía sentir su presencia, aquella energía pesada en el agua. Intenté pensar en una solución. Estaba a kilómetros de la costa, sin barco, sin radio funcionando, con apenas una balsa inflable y un chaleco salvavidas. El frío estaba comenzando a afectar mi cuerpo seriamente. Mis dedos se estaban poniendo morados y ya no sentía los pies. Sabía que si me quedaba mucho tiempo en el agua, moriría de hipotermia antes de que la ballena tuviera la oportunidad de atacarme nuevamente. De repente, escuché un ruido a lo lejos. Un motor. Un barco. Giré la cabeza tratando de localizar el origen del sonido y vi, a tal vez 1 kilómetro de distancia, un barco de pesca más grande viniendo en mi dirección. Comencé a gritar y hacer señas con los brazos, aunque sabía que probablemente no podrían verme todavía. Pero entonces la ballena emergió nuevamente, esta vez entre yo y el barco que se acercaba. Se lanzó al aire en un salto parcial, mostrando la mitad de su cuerpo masivo, y cayó de vuelta al agua con un estruendo que creó olas enormes. Era como si estuviera tratando de separarme de cualquier posible rescate. Las olas creadas por el impacto me empujaron lejos, haciendo que la balsa girara violentamente. Tragué más agua salada y tosí desesperadamente. Cuando logré estabilizarme nuevamente, vi el barco pesquero cambiando ligeramente de dirección.
Me habían visto. Hice señas con más fuerza, gritando hasta que me dolió la garganta. La ballena se sumergió nuevamente, y esta vez pude ver exactamente hacia dónde se dirigía, directamente hacia el barco que venía a rescatarme. Mi corazón se hundió. Iba a atacar a mis salvadores también. Grité tratando de advertir, pero era inútil. Estaban demasiado lejos para escucharme. Pero los pescadores en el barco más grande debieron haber visto a la ballena, porque de repente el barco redujo la velocidad y se detuvo. Vi a algunos hombres reuniéndose en la proa, señalando hacia el agua. Estaban viendo a la ballena circular en el área. Durante largos minutos, nada sucedió. El barco se quedó allí detenido, yo en mi balsa a cientos de metros de distancia, y la ballena nadando entre nosotros dos. Era una situación tensa. Entonces uno de los pescadores tomó algo que parecía una bengala y la disparó al aire. La luz roja brillante explotó en el cielo con un silbido agudo. La ballena reaccionó al sonido. Emergió rápidamente, miró hacia la bengala, y entonces, para mi completa sorpresa, comenzó a alejarse. Lentamente, aquella criatura gigantesca nadó lejos, alejándose tanto de mí como del barco de rescate. Me quedé observando su aleta dorsal desaparecer en la distancia hasta que ya no pude verla más. ¿Habría finalmente desistido? Los pescadores aceleraron el motor y vinieron rápidamente en mi dirección. Cuando llegaron cerca, lanzaron una cuerda y me subieron al barco. Caí en la cubierta, temblando incontrolablemente, con los labios morados y la piel helada. Inmediatamente me cubrieron con mantas térmicas y me dieron agua caliente para beber. Uno de los pescadores, un hombre mayor con barba gris, me miró con una expresión de incredulidad. Me preguntó qué había sucedido, y con la voz fallando, conté sobre la ballena, sobre cómo había destruido mi barco y me había perseguido. Los otros pescadores se miraron entre sí con expresiones serias. El hombre de la barba dijo que en los últimos meses había habido reportes extraños de ballenas jorobadas, actuando de forma agresiva en aquella región. Nadie sabía exactamente por qué. Algunos decían que era por la contaminación acústica de los grandes buques. Otros pensaban que las rutas migratorias habían cambiado, y las ballenas estaban estresadas, defendiendo territorio. Pero nadie había visto nada tan extremo como lo que me había sucedido a mí. Me llevaron de vuelta al puerto lo más rápido que pudieron. Cuando llegamos, una ambulancia ya estaba esperando. Fui llevado al hospital donde trataron mi hipotermia, el corte en mi cabeza y algunas contusiones. Pasé 2 días internado. Durante ese tiempo, pensé mucho sobre lo que había sucedido. Aquella ballena no estaba siendo agresiva al azar. Había algo en sus ojos, algo en su comportamiento. Era como si estuviera desesperada, asustada, o protegiendo algo. Cuando me dieron el alta del hospital, fui al instituto marino local y relaté todo a los biólogos de allí. Se interesaron mucho en mi historia. Una investigadora llamada doctora Marina me dijo que las ballenas jorobadas son normalmente criaturas extremadamente pacíficas y que los ataques a embarcaciones son extremadamente raros. Me hizo varias preguntas sobre la apariencia de la ballena, las cicatrices, el comportamiento. Mostré la ubicación aproximada en el mapa donde había ocurrido el ataque. Algunos días después, la doctora Marina me llamó con noticias sorprendentes. Un equipo había ido hasta el área que indiqué y encontró algo perturbador. Había varias redes de pesca fantasma, esas redes grandes abandonadas o perdidas por barcos industriales, enredadas en formaciones rocosas en el fondo del mar en aquella región. Y atrapada en una de esas redes estaba una ballena jorobada cría, todavía viva, pero herida y débil. El equipo logró liberar a la cría con mucho esfuerzo, y entonces las piezas encajaron. La ballena que me atacó no estaba siendo agresiva por maldad o territorio. Era la madre. Estaba desesperada, asustada, probablemente pensando que cada barco que se acercaba era una amenaza para su cría atrapada. Estaba protegiendo a su bebé de la única forma que sabía, alejando violentamente cualquier embarcación que apareciera. Sentí un nudo en el pecho cuando comprendí. Aquella ballena no era un monstruo. Era simplemente una madre tratando de salvar a su hijo. Y yo, sin querer, había entrado justo en medio de aquella situación desesperada. La doctora Marina me mostró fotos de la cría siendo liberada. El pequeño, que todavía era del tamaño de un automóvil, estaba herido pero vivo. Y lo más increíble, cámaras submarinas capturaron el momento en que la madre se reunió con la cría después del rescate. Las imágenes mostraban a la ballena gigante nadando en círculos alrededor de la cría,
tocándola suavemente con sus aletas, como si estuviera verificando que estuviera bien. Vi aquel video y las lágrimas bajaron por mi rostro. Toda aquella violencia, todo aquel terror que pasé, era simplemente el amor feroz de una madre dispuesta a hacer cualquier cosa para proteger a su hijo. Perdí mi barco, casi perdí mi vida, pero de alguna manera logré entender. Si yo fuera aquella ballena y alguien estuviera amenazando a mi hijo, habría hecho exactamente lo mismo. Con el dinero del seguro y algo de ayuda de amigos pescadores, logré comprar un barco usado algunos meses después. Pero antes de volver al mar, participé en varias charlas sobre conservación marina y sobre los peligros de las redes fantasma. Mi historia se difundió localmente y me convertí en una especie de portavoz involuntario sobre los peligros que enfrentamos en los océanos y sobre cómo nuestras acciones afectan a estas criaturas magníficas. Cuando finalmente volví al mar por primera vez, confieso que estaba nervioso. Cada sombra en el agua me hacía recordar aquel día. Pero también sentía algo diferente. Un respeto profundo. Una conexión que no tenía antes. Algunos meses después del incidente, recibí otra llamada de la doctora Marina. Me dijo que la ballena madre y la cría habían sido avistadas nadando juntas, saludables, a cientos de kilómetros de allí, ya en ruta migratoria hacia aguas más cálidas. La cría se estaba recuperando bien. Me envió fotos de las dos nadando lado a lado, y me quedé mirando aquellas imágenes durante mucho tiempo. Hoy, cuando cuento esta historia a otros pescadores, o a cualquiera que quiera escuchar, siempre termino diciendo lo mismo. Los océanos no nos pertenecen. Nosotros solo pasamos por ellos. Y las criaturas que viven allí no son monstruos ni amenazas. Son madres, padres, familias tratando de sobrevivir en un mundo que cada vez más invadimos sin pensar en las consecuencias. Aquella ballena no intentó matarme por maldad. Estaba luchando por la vida de su hijo. Y al final, tanto ella como yo sobrevivimos para contar esta historia. Todavía pesco. Todavía amo el mar. Pero ahora, hago todo diferente. Tengo más cuidado, más respeto, y siempre que veo una ballena a lo lejos, aunque sea solo un chorro de agua en el horizonte, me aseguro de mantener distancia y observar con admiración. Porque aprendí de la peor manera posible que estas criaturas merecen nuestro respeto, nuestra protección y nuestro espacio. Y si llegó hasta el final de esta historia increíble pero absolutamente verdadera, muchas gracias por ver. Suscríbase al canal, deje su me gusta, y cuente en los comentarios qué habría hecho usted en mi lugar. Y recuerde siempre, los océanos y sus habitantes merecen nuestro respeto y nuestra protección. Hasta el próximo video.